Lo que queríamos era, al lado de la presentación que nos hizo Eduardo y Ernesto, poder compartir un poco la experiencia desde una organización como la es el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, que estamos muy en todas estas lógicas, pero también en un camino de hormiguita que a veces cuesta muchísimo, y es cómo aterrizar todos estos debates a lo que ocurre en los territorios, en donde justamente estos conflictos socioambientales que se presentan por estas lógicas y estas dinámicas del sistema, pues van incrementándose, ¿no? Conforme pasa el tiempo, conforme no se dan los debates como corresponden y no se nombran las cosas por su nombre. Bueno, yo traía una presentación, pero la verdad es que escuchando a Ernesto y a Eduardo, creo que voy a concentrar la atención más en algunas de estas fichitas que en otras, ¿sí? Es decir, las vamos a pasar como muy rápidamente. Lo primero es compartirles que cuando entramos a determinadas comunidades que están muy cercanas a ese extractivismo, fuimos avanzando en un camino que nos lleva a estos debates sobre la crisis climática y todos esos discursos que ahí encontramos, ¿no? Luego también encontramos una cantidad de discursos que se concentran en esas soluciones a unos problemas que tenemos. Y entonces ahí dijimos, ¿será que la solución es esto que nos están diciendo? Por ejemplo, ¿no? Que si con la geoingeniería, que si la transición energética. Y aquí quiero hacer un apunte. Una comunidad que tiene una sentencia proferida por la Corte Constitucional colombiana, que en resumen dice: oiga, ustedes, empresa, están contaminando, están generando unas afectaciones en la salud muy graves. Voy a determinar como orden que mitiguen, que evalúen, que consulten con esas comunidades el tema de la calidad de aire. Y esa sentencia quedó ahí, y nada que se implementaba y nada que se cumplía. Y entonces un día dijimos con algunos aliados de Europa que discuten estas cosas del carbón, que si ellos nos podían coayudar una petición para una reunión. Y entonces se presentó una carta que firmaron un montón de gente ahí con nombres gringos, y al día siguiente nos dieron esa reunión. Esto para, digamos, conectarlo con lo que se señalaba frente al colonialismo y cómo de lo que se nos diga de allá, entonces eso a veces resulta como la verdad revelada, y cómo se va generando esa no escucha hacia lo que las comunidades mismas también tienen que decir y que advertir, no solo el sector académico al que ya hicieron referencia la profe y Eduardo. Pasamos, profe. Entonces, claro, esto es, digamos, todo lo que uno se puede encontrar alrededor. Es que incluso hasta la directora mundial del Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial, ¿no?, ha dicho que un buen desarrollo es positivo para el clima, y la acción climática puede mejorar los resultados de desarrollo. Y entonces en todo esto conceptual nosotros quedamos en un vaivén, porque ¿cómo traducimos esto a las realidades de un montón de comunidades que están justamente afectadas y que son las que todo el tiempo tienen al enemigo respirándoles en la nuca? Pero en los debates nos vamos yendo por aquí, por las ramas, y no se habla de fondo de cómo todo esto se va a traducir y cómo las realidades de estas comunidades van cambiando. Cuando encontramos lo de transiciones, pues si quiere cámbiame. Entonces empezábamos a escuchar todo esto que ya se ha hablado, ¿no? De que si las energéticas justas, que si las agroecológicas, que si las decoloniales, que si las postextractivistas, que si las socioecológicas, que las transiciones socioecológicas justas. Y entonces las comunidades simplemente nos lanzaban la pregunta de
todo esto para nosotros se traduce en energía para qué y para quiénes. Nos encontramos entonces con unos puntos de partida y ahí, profe, si quieres vamos pasando porque no, mentiras, la anterior. Bueno, entonces, examinando los casos, ¿no? Y casos con sentencias judiciales ya determinadas, proferidas, decíamos como definitivamente estamos en unos escenarios de captura corporativa, de abusos de poder y asimetrías, de una falsa noción de utilidad pública, de una falta de participación efectiva, de una responsabilidad estatal y empresarial en el marco de una cantidad de afectaciones y daños, una irreparabilidad de daños y definitivamente la impunidad. Luego dijimos, claro, todo esto atravesado en una disputa por la verdad que se da en el marco judicial, técnico, mediático, económica, frente a un poder corporativo y a una situación de protección para esas comunidades muy complejas, muy difícil y que hoy nos ubica en uno de los países más peligrosos para los líderes y lideresas ambientales. Luego ya, caminando, aparece este concepto que no sé desde la academia, habrá que debatirlo. El caso es que nos dijeron un día, oigan, es que todo esto está en el marco de una crisis civilizatoria. Es que no va a haber poder humano no va a haber poder humano en términos de que si el gobierno, que si la voluntad, que si la institucionalidad, porque finalmente es un sistema que nos ha llevado toda una crisis ambiental y climática que merece hablar de las transiciones, pero que finalmente no discute el modelo capitalista y un modelo de consumo. Creo que pasa muy rápido. Bueno, aquí hay unos ejemplos, yo igual creo que esto lo podemos dejar por ahí para quien lo quiera consultar, pero todo esto diagnosticado, más que diagnosticado por muchísimas organizaciones y demás. Pasemos, profe, pasemos. Todo esto, los abusos de poder de los que hablábamos, los puntos de partida frente a esas empresas o corporaciones, esa falsa noción de utilidad pública, ¿no? Que creo que como país no nos hemos preguntado qué es eso y por qué es que se ha permitido que todas estas empresas extractivistas continúen y por qué incluso si en Europa se está hablando de descarbonización en algún momento, aquí encontramos casos de comunidades que nos advierten y nos dicen, oiga, buenas, que si nos ayudan, que es que nos van a abrir otra minita de carbón aquí en el sur de La Guajira, justo en donde queda una de las últimas despensas agrícolas de La Guajira. ¿Y esto qué significa? O sea, una despensa agrícola en un departamento que se ha convertido prácticamente en una zona de sacrificio y donde han muerto más de 5.000 niños de hambre y sed. Entonces ahí nos preguntábamos mucho sobre esto, a qué se le está dando valor y cómo no discutimos sobre eso. Cómo definitivamente sigue primando ese tema de ¿y qué va a pasar con las regalías? ¿Y qué va a pasar con los 12.000 trabajadores? ¿Y qué va a pasar con una cantidad de cosas que yo creo que entonces hay momentos que yo digo como, bueno, ojalá que llegue la crisis profunda rápido, para ver si ya estando en la crisis podemos asomar y decir como, bueno, tenemos que pensar en otras cosas definitivamente. Hacemos, profe. Bueno, hay una situación con todo esto que hablamos de la participación, pasemos, profe, de las comunidades, y hay una cantidad de escenarios en los que estas comunidades afectadas se mueven. Son esos escenarios que tampoco están muy visibilizados, ¿no? Una cantidad de situaciones que ponen a las comunidades en una intranquilidad, que ponen a las comunidades en esas asimetrías que definitivamente no les dejan ser, que no les dejan mostrar eso otro que puede resultar más valioso. Porque claro, cuando hablamos de regalías, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de muchas cosas, no hablamos de todos esos pasivos ambientales, sociales, culturales, ¿no? Para poner como ejemplo La Guajira. En La Guajira, en su lengua del Guayunaiki, no existe el buenos días.
Yo llegué con un diccionario de Guayunaike a una comunidad cuando empecé a ir allá y busqué el buenos días y yo dije como, ¿y esto qué? Me robaron. Y pues no existe el buenos días porque lo primero, la primera frase que ellos siempre se dicen es ¿qué soñaste anoche? Y alrededor de esa pregunta se tejen un montón de cosas y entonces aparecen las Soupsu y aparece que ellas son, o sea que son realmente un pueblo onírico que se guía por los sueños. Y yo ese día dije como, tanto que se ha fregado la humanidad queriendo descubrir todo esto de los sueños y lo que hay detrás, ¿no? Los filósofos, psicólogos, en fin, los psiquiatras. Y esta es una comunidad onírica que se guía por los sueños. ¿Y cuánto nos está perdiendo ahí? Cuando el tren atraviesa y las despierta y ya no están soñando y ya no están guiando su pueblo y en fin. Desde los años 70 se viene discutiendo en Naciones Unidas este tema de la responsabilidad de las empresas en el marco de la vulneración y graves afectaciones a los derechos humanos. Solo hasta el 2011 aparecieron los principios rectores y luego la discusión sobre el tratado vinculante que ya va por su no sé qué número de negociación y nada que sale y tardará muchos años más en salir. Y mientras tanto las empresas van posicionando estos temas de responsabilidad social empresarial, de la OCDE, de los planes de acción, de la debida diligencia, y está un sistema nacional que ha permitido que las comunidades obtengan estas sentencias y el sistema interamericano que ahí va lento pero va analizando el tema. Pero resulta que todo esto se queda en nada frente a cualquier posibilidad de cambio, porque todas las empresas están diciendo, saque algo que vaya en contravía de mis intereses, que usted como Estado haya firmado en los tratados de protección de inversión y yo lo demando. Y empieza lo que los académicos han señalado, una situación de enfriamiento político, de enfriamiento regulatorio, de enfriamiento judicial. ¿Por qué? Pues porque nos amenazan. Y ahí está, digamos, una forma como funciona el mundo, alejado totalmente de un montón de realidades. Y cómo el poder corporativo finalmente tiene un escenario donde es súper poderoso. El tema, digamos, que a veces nosotros decimos como, uy, qué necesidad realmente hay en el mundo de la recuperación de los sentidos hacia esas crisis que pueden estar determinadas de mil formas, pero que, bueno, no, profe, volvámonos a la anterior y Eduardo luego me corregirá o algo, pero escuchamos lo que les dije, escuchamos de esto de la crisis civilizatoria y a mí sí me llamó poderosamente la atención, porque como que encontré sentidos en varias cosas. Entonces, una crisis civilizatoria que si está determinada desde el patriarcado, no, a mí esa crisis no me tocó. A mí mi marido no me pega, yo gano un salario igual que mis compañeros hombres, yo no sé si los feminicidios, no, a mí nunca me han matado a una amiga mía, en fin, puede que no nos toque. Desde el colonialismo, me disculparán, puedo decir, no soy negra, no soy indígena, yo medianamente tengo amigos europeos, qué sé yo, no sé qué es eso, no me tocó. Desde el capitalismo, no, me gano un sueldo, tengo la ilusión de un día ser rica, puedo perseguir ese modelo de consumo, compro cositas, me animo, sigo, sueño, Desde el antropocentrismo, ¿qué es eso? ¿Cómo así que el ser humano no somos el centro de todo y es en función de nosotros que todo tiene que pasar? No sé, no me tocó. Pero la crisis ambiental y la crisis climática es esa que sí nos va a tocar a todos y todas, tarde que temprano. Quizá las poblaciones vulnerables sean las primeras que les toque, pero tarde o temprano la crisis climática va a tener efectos, ¿no? Y entonces aparece la cuestión de si necesitan unas transiciones. Y en esas transiciones nosotros siempre nos preguntamos con las personas de las comunidades, ¿y cuándo el tránsito de la conciencia? ¿Y cuándo el tránsito desde la ética? ¿Y cuándo el tránsito desde la recuperación de los sentidos frente a cosas que son tan elementales, ¿no? Desde el sentir. ¿Cambiemos, profe?
Y entonces uno encuentra cosas así, ¿no? Como sin arrugas pero sin Amazonía, el primer año de... O sea, el mundo en crisis. Pero desde Cajar, que hemos acompañado desde hace muchos años todo el tema del conflicto armado, crímenes de Estado, también decimos, oye, ¿será que esto también tiene unos máximos responsables? Y definitivamente sí, hay un 1% que acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos 2 años. Y, oh sorpresa, estos también son los que más contaminan. Porque bueno, y pasemos, profe, bueno, ahí hay muchas noticias que dan cuenta de que sí, definitivamente esas crisis están, así no nos toque a nosotros. Cambiemos, profe, sigamos. Y bueno, y entonces el tema de las transiciones como las de moda, ¿no? Digo yo. Este tema de los vehículos eléctricos es algo que nosotros hemos visto que en Europa es, mejor dicho, lo más, pero como decía Eduardo, aquí puede ser terrible. Con esto de que si la minería, incluso ahora ya no solo estamos hablando de carbón, sino que la minería de tierras raras, y muchas otras cuestiones que decimos como, ¿y a qué horas vamos a discutir sobre todo esto si es que ni siquiera dan el mínimo de oportunidad? Pasemos, profe. Y un ejemplo que yo siempre traigo a colación es este del caso del arroyo Bruno en La Guajira. Desde nuestro sentir, el tema del agua es fundamental. O sea, hay que proteger esas fuentes que tenemos, hay que proteger el agua. Y la empresa dice, no, desviemos, seguimos explotando, aumentando ese tajo minero. Yo estoy haciendo unos procesos de restauración maravillosos. Y para nosotros el arroyo Bruno, allá en la imagen satelital del 2019, eso es en lo que se está convirtiendo. Pero la empresa dice que hay un arroyo Bruno que está muy vivo. Y es que no es el arroyo Bruno del que ellos hablan. De lo que ellos están hablando es del cauce artificial que hicieron, pero ese no es el arroyo. Y ahí empieza una disputa que siento que, pasemos, profe, que es la disputa que ha estado en todo esto que pasó con la exministra. Pasemos, profe, es la disputa que hay alrededor de todos los marcos de crisis. Y a mí me sorprendió mucho esto de los influencers ahora, ¿no? Porque están ganando muchísimo dinero y ese dinero finalmente, ¿para qué es? Pasemos, profe. Y entonces, por ejemplo, ese tema de las campañas, ¿no? Del agua, del bombillo, de hacernos sentir también como tan culpables y tan responsables. Sí, cuando realmente la discusión debería estar en otro nivel, ¿no? Y los ejemplos que en el mundo se están dando alrededor de cómo discutir estos temas. Esto de los activistas climáticos en España a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque estaban en la crisis ahí con el tema del agua y cuánto se gastan de agua en un campo de golf y así. Bueno, yo dejo ahí, pero al final, profe, hay una final. A nosotros también nos tiene pensando mucho en cómo hacer visible todo eso que se supone que son las alternativas. En este país, para un montón de personas es imposible pensar en el desmantelamiento, por ejemplo, de hidroeléctricas y de represas. Y queremos hacer más, necesita más energía y qué peligro el apagón. Pero en Europa y en Estados Unidos lo que están haciendo es desmantelándolas. Ya, esas eran como las reflexiones que queríamos compartir y traer.